Saludos, ¿qué tal? Bienvenidos. Abrimos, como siempre, la lengua desatada y hoy, fíjense, si bucean un poco en las redes sociales, a veces nos encontramos juegos como este. No eres salmantino si no dices lo caigo o me sueño o cosas por el estilo. Hoy nos vamos a preguntar si verdaderamente hablamos o no hablamos salmantino y esto se lo vamos a formular a uno de nuestros habituales colaboradores del programa, que es Julio Borrego, que como saben es catedrático de lengua, profesor emérito de la Facultad de Filología de la Universidad de Salamanca y es también académico correspondiente de la Real Academia. Julio Borrego, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenos días, Ana. Bienvenido. Estupendamente, muy feliz como siempre de estar aquí. Yo planteaba ahora al comenzar, bueno, estos juegos que hacemos, ¿no? De, bueno, es que los salmantinos decimos tal y tal y tal, y si no dices esto es que no eres muy salmantino. No sé si esta pregunta, yo creo que no se puede decir sí o no rotundamente, porque va a ser el tema que vamos a trazar en este programa. ¿Hablamos salmantino? ¿Hay un habla salmantina? Bueno, antes de nada, quiero decirte que estoy muy contento de hablar de este tema, porque en realidad, aunque luego me he dedicado a cosas mucho más aburridas como la sintaxis, mi vocación primera, seguramente inducido por mi maestro Antonio Llorente, que también era una persona muy dada a estos temas, mi vocación primera era ser dialectólogo. O sea, un dialectólogo es una persona que estudia las variedades del habla en los diversos lugares. Entonces, esa es mi verdadera vocación, con lo cual hablar de cómo se habla en Zamora, cómo se habla en Salamanca, eso siempre me encanta, así que hoy me voy a sentir particularmente a gusto. La pregunta que me hacías es si realmente puede decirse que alguien habla salmantino. Bueno, pues, claro, depende de lo que entendamos por hablar salmantino. Evidentemente, el salmantino como una variedad lingüística compacta no existe. Lo que existe son rasgos que se dan en la provincia de Salamanca de manera exclusiva, muy pocos. Hay muy pocos rasgos que se den solamente en Salamanca. Si extendemos un poco el ámbito y tomamos rasgos que se dan en otras zonas, pero no muy alejadas, y que se usan particularmente en Salamanca, pues hombre, cosas hay. Tanto desde el punto de vista fonético, no tanto, no hay muchas particularidades fonéticas. Sintácticas, algunas, y sobre todo, lógicamente, hay particularidades léxicas. Claro, hay muchos vocablos el vocabulario cambia, como sabes, de un pueblo a otro. Es decir, hay cosas que en un pueblo se dicen de una manera y en otros de otra. Entonces, lógicamente, hay cosas que solamente se dicen en Salamanca, que sería el verdadero salmantinismo, ¿no? Lo que solo se dice en Salamanca. Pero averiguar lo que solo se dice en Salamanca es muy complicado, porque claro, lo que se dice en Salamanca es fácil de averiguar, pero hay que saber que no se dice en otros sitios, y esto ya es mucho más complicado porque exige estudiar otros sitios. Claro. Entonces, pero vamos, podemos decir que palabras solo típicas de Salamanca, bueno, en el Atlas Lingüístico de Castilla y León, luego hablaremos de qué es esto de los atlas otra vez, aunque ya lo hemos mencionado. En el Atlas Lingüístico de Castilla y León hay 40 palabras, unas 40 palabras que solamente aparecen ¿Que esas son, sí, auténticamente salmantinas? Bueno, nos faltaría por averiguar si se prolongan hacia Cáceres, porque en el atlas que yo he consultado no aparece Cáceres, aparece Castilla y León. Entonces, dentro de Castilla y León no rebasan Salamanca o la rebasan muy poco, pero puede ser que pasen a Cáceres. Entonces, eso no lo sé. Vale, o sea que casi seguros de que 40, aunque en casa les parezcan muy pocas, porque dirán, hombre, ¿cómo solo 40? No, a ver, sin duda hay más. Yo hablo de las 40 que yo he recogido en el Atlas de Castilla y León. Salamanca. Y eso que a lo mejor muchos espectadores no saben quién era José de la Mano y Beneite, pero sí les sonará porque hay una calle dedicada a él en Salamanca, en la zona de Huerta Otea. Con todo merecimiento, porque es... Claro. Sí. Y bueno, él registraba, contabas tú en un artículo tuyo a propósito de este tema, registraba nada menos que 4.000 vocablos como salmantinismos. Eso no es una barbaridad. Bueno, claro, lo que pasa es que él... A ver, aunque no eran salmantinismos, eran palabras que se dicen en Salamanca. Bueno. Es lo que dijimos antes. Claro. O sea, eran palabras que se dicen en Salamanca, lo que no son palabras que solo se dicen en Salamanca. Que eso es más difícil. Él no pretendía que fueran exclusivas de Salamanca. Él las recogió como propias de Salamanca porque se decían en Salamanca, y eso es verdad, se dicen en Salamanca. Lo que pasa es que la mayoría no son exclusivas. No son exclusivas, pero dices tú también en ese artículo que luego el diccionario de 1992 habla de 636 palabras consideradas como, no sé si salmantinismos o que se dicen en Salamanca, y que eso es muy diferente, por ejemplo, de otras provincias de la comunidad, que hay muchas menos registradas. En los diccionarios de la Academia hay una cosa que se llama marcas.
Son abreviaturas que indican, entre otras cosas, si una palabra se dice fundamentalmente en un sitio, ¿no? Entonces, cuando aparece sal, S-A-L, punto, significa que esa palabra es, bueno, salmantina, pero en sentido amplio. O sea, se dice en Salamanca, pero no sabemos si solo en Salamanca. Bueno, pues resulta que hay 1.100 y pico marcas referidas a Castilla y León. Y de esas 1.100 y pico, 600 y pico tienen la marca Salamanca. O sea que casi un 50% de las marcas de Castilla y León son salmantinismos. Pero vamos, todo tiene su historia. Claro, y es que en el diccionario de 1925 acababa de publicarse el libro de la mano. Y bien porque el libro fuera particularmente conocido en la academia, o bien porque la mano tuviera particular mano en la academia, consiguió, bueno, el caso, no sé si consiguió, porque a lo mejor no lo gestionó él, pero el caso es que la academia se hizo eco de su libro y entró en él y cogió 600 palabras. Entonces esa es la razón por la cual, gracias al libro de la mano, o debido al libro de la mano, pues hay un montón de salmantinismos en el diccionario de la academia, que se han prolongado. Ahora son algunos menos, han quitado algunos, pero siguen siendo 500 y pico. Un montón, ¿no? Sigue siendo la provincia que más tienen dentro de la comunidad. Vamos a hablar, si te parece, de esas particularidades mayores que están en el léxico. Cuando yo comentaba esto allí, por ejemplo, en la redacción, enseguida mis compañeros decían, bueno, esta palabra también es de Salamanca, y esta también, esta también. Entonces, por ejemplo, tengo aquí apuntado, pitera, candar. Candar para cerrar la puerta, que esto a mí me había parecido tan normal hasta que alguien de otro sitio me dijo, uy, qué raro habláis. Para cerrar la puerta y recuerda, y para el río, cuando se lava. Bueno, el río cuando se hiela. La pitera es el golpe que uno se da en la cabeza, la herida. La herida que nos hacen de una pedrada. De una pedrada, pero que no solamente se dice en Salamanca, también en la zona extremeña se dice pitera, yo creo, bueno, luego hablamos, dime más. Añusgarse. Sí. Sonrostrón, que esta la ha comentado aquí Paco Blanco, la hemos guardado en la caja precisamente, que es un rozón que te haces jugando. Añusgarse pues cuando no puedes tragar, ¿no? Encolar, por ejemplo. Creo que te refieres a encolar el balón en un tejado. Sí, cuando una pelota se queda en un tejado. Esas palabras son algunos buenos ejemplos, ¿no? Esas son, algunas de ellas rebasan ligeramente Salamanca y pasan a Zamora o a Ávila. Por ejemplo, añusgarse, que es una de las que a uno le viene a la cabeza cuando piensa en Salamanca, pasa a la zona sur de Zamora. Pero vamos, o candar también pasa, pero esas efectivamente están muy restringidas a la zona de Salamanca. Y algunas de ellas, en el Atlas de Castilla y León, no sale de Salamanca. Por ejemplo, Sonrostrón es una de ellas. Esa no sale de Salamanca. Pitera sí, Pitera, por ejemplo, se dice en mi pueblo que está al lado del Duero, en Zamora, o sea, ya muy arriba. Pitera está más extendida, seguramente más arriba también. Pero es, por ejemplo, Chucho, Pipo. Esas también, Pipo para el hueso de un... Sí, están muy restringidas a Salamanca. Y Chucho también para lo mismo. Sí, en el Atlas de Castilla y León no pasa a los límites de Salamanca. O vado, que es una cosa que a mí me llama mucho la atención. Es verdad, la palabra vado, pero... Plato vado solo se dice en Salamanca. ¿Solo en Salamanca? Solo en Salamanca. No sé si en Cáceres, pero en Zamora yo jamás he oído plato vado. O sea, que no es el plato llano, es el plato que además los salmantinos os extrañáis mucho cuando os decimos que los de fuera no conocemos eso de plato vado. Nosotros conocemos el vado, que es la zona poco profunda de un río por donde se pasa, que al fin y al cabo viene a ser lo mismo, es una zona poco profunda, ¿no? Como los platos, pero aplicado a los platos, plato vado, es una cosa que yo he oído en Salamanca. Plato hondo y plato vado. Plato hondo sí, plato hondo es común, pero plato vado yo solo lo he oído en Salamanca. Una cosa propia de Salamanca. Pero luego, aparte del léxico, hay algunas perífrasis, por ejemplo, esta que se dice mucho en Salamanca, que es no siendo que... Sí. Esa rebasa Salamanca también. Pero no siendo que no es incorrecto, pero lo lógico sería decir no sea que, ¿no? No es incorrecto, pero la Academia recomienda que se diga no sea que. O sea, no siendo que es de Salamanca. Si tú a una persona le oyes decir no siendo que, eso o es de Zamora o es de Salamanca, es de esta zona, o sea, no llega muy lejos, así como otras incorrecciones, entre comillas, como cantastes, o incluso ayer entremos, ayer fuimos al circo pero no entremos, eso lo encuentras muy lejos de aquí, incluso pero en América. Son vulgarismos al fin y al cabo, ¿no? Que hay en más sitios. Eso es. En cambio, eso de no siendo que no tiene un vuelo largo, anda cerca de por aquí, aunque no sea exclusivo de Salamanca. Aquí decimos, por ejemplo, me hinché a llorar
Y tú dices que lo suyo en cualquier parte es Menché de llorar. Eso decía don Antonio Llorente, pero yo ahí no acabo de estar convencido del todo. Yo creo que Menché al llorar y Menché al llorar yo creo que se dice En todas partes. En todas partes. Ahí no estoy yo muy convencido. Lo de hacer pronominal un verbo que no lo es, como soñarse. Depende de qué verbo sea. Por ejemplo, soñarse, ¿no? La reflexividad es una cosa que varía mucho de unas zonas a otras, de unas palabras a otras. Entonces, por ejemplo, soñarse no se dice en Zamora, por ejemplo. No se dice en Zamora, es una cosa bastante restringida al ámbito salmantino, aunque no me extrañaría nada encontrármelo en América de repente. Claro, porque nosotros, sitio, ¿no? Lo digo para los que nos vean desde cualquier otro lugar, cuando en Salamanca decimos me sueño, quiere decir me he soñado, quiere decir que has estado dormido y ha venido un Lo sueño. Mismo que en otros sitios, para mí, por ejemplo, significa soñar. Esta noche he soñado que tal. Bueno, pues en Salamanca mucha gente dice me he soñado que me he soñado con agua. Pero es interesante porque diferencia un soñar de otro. O sea, me he soñado o me sueño con me sueño con lo que sea, es que me viene a la mente durmiendo habitualmente. Y sueño con tener un coche nuevo, es otra cosa. La forma reflexiva alude a los sueños nocturnos. Eso es, a los sueños nocturnos. A los sueños literalmente. Y lo de hacer transitivo el verbo caer, cuidado que lo caes, eso sí que es una cosa muy de aquí, ¿no? Muy de aquí, pero lo mismo, es un particularismo que no va muy lejos, pero que sale de Salamanca. Por ejemplo, esto lo puedes encontrar en Zamora. En Zamora es totalmente habitual, totalmente habitual. Pero, por ejemplo, fíjate, yo tenía un compañero, cuando vine a hacer la carrera, tenía un compañero que era de León, que al fin y al cabo estamos en el mismo dominio lingüístico, y me reprochaba eso. Me decía, cuando yo le decía, ten cuidado que vas a caer el vaso, me decía, ¿pero qué dices? ¿Pero qué barbaridad estás diciendo? ¿Pero qué es eso de caer el vaso? Y él era de León, ¿no? Y yo le decía, pues entonces, ¿cómo se dice? Y tirar el vaso. Los zamoranos y los salmantinos solemos protestar diciendo, no, pero a ver, tirar es... Con intención. Con intención. Claro. Y caer es sin intención. O sea, realmente caer no equivale a tirar, sino equivale a caérseme. Eso es. Caérseme, o sea, deberíamos decir se me ha caído el vaso y no he caído el vaso. Exactamente. Eso es algo que, eso sí considera la academia que es una incorrección. Bueno, pues es una incorrección, entre comillas, muy propia de Salamanca y Zamora, sobre todo, aunque también se oye en Cáceres y también se oye, por ejemplo, en alguna otra provincia de la comunidad castellana, pero por ejemplo en León suena raro. Suena raro, cuidado que lo caes. Según pude constatar con aquel compañero mío y amigo. Dices tú también que hay algunas particularidades en Salamanca con la pronunciación de la D final, las palabras que acaban en D, que las hacemos como zetas. Sí, como el sonido Z. Eso se extiende a toda Castilla y León. Y no solo, rebasa también un poco el asunto. La D final de Madrid, Valladolid, debería pronunciarse como yo he hecho ahora, como una especie de D suave, ¿no? Suave. Bueno, pues en esta zona, en Castilla y León, es muy frecuente hacerlo como ZZ, o sea, Madrid, Valladolid, y de hecho a Zapatero que era de León, o que es de León, le reprochaba a la oposición a veces, cuando querían burlarse de él, que era un paleto porque pronunciaba las Ds como Zetas, lo cual era una incorrección. Bueno, yo más que una incorrección diría que es un particularismo de Castilla y León que llega a la lengua culta claramente. O sea, las personas cultas, cuando descuidan un poco su habla, también hacen eso. También dicen Valladolid. También dicen. Y de hecho, yo hice un estudio sobre los discursos de los políticos en un congreso internacional de lingüística, es decir, en un contexto muy formal, y recuerdo que nuestro presidente de la comunidad entonces, el señor Herrera, pronunció un discurso que parecía escrito por su peor enemigo, porque estaba lleno de Ds finales que él convertía continuamente en zetas. ¿En zetas? Eso lo tengo grabado. Bueno, sí. Incluso en el lenguaje culto, ¿no? Como algo habitual. No sé cómo decía, la comunidad. Comunidad. La hermosa, no sé, la ciudad de Valladolid, todo estaba lleno de palabras terminadas en D final. Bueno, algún asesor que le puso una trampa. Yo creo que se lo habían hecho con intención, o se le había escrito a algún miembro de la oposición ese discurso. Oye, lo que pasa es que, Julio, para saber para llegar a estas conclusiones, pues en esta zona la Z se pronuncia de esta manera, la S se pronuncia de esta manera, hay que hacer un estudio muy detallado de campo. Sí, claro. Y en concreto con esto, quiero que cuentes una anécdota muy graciosa
de por qué es importante Sí. que las personas... A ver, cuéntame, cuando buscáis lo que llamáis un informante, Sí, tiene que sí. tener unas características. Sí, vamos a ver, hay varias formas de investigar cómo se habla en un sitio, cómo sabemos los lingüistas cómo se habla en un sitio. Fíjate que te estoy diciendo esto rebasa Salamanca, esto, Sí. ¿cómo sabemos los lingüistas que una palabra rebasa? ¿Cómo sabemos hasta dónde llega? Pues eso, lógicamente, hay que hacer un estudio de campo. Y entonces hay varios instrumentos, pero el más eficaz es lo que se llama los atlas lingüísticos, y ya me he referido a ellos en este programa. Sí, tenemos la palabra atlas está aquí. Yo siento especial fascinación por los atlas en general y por los atlas lingüísticos en particular. Entonces lo que hacemos es elegir una red de pueblos, por ejemplo, queremos saber cómo se habla en Salamanca. Entonces elegimos una red de pueblos, vamos a esos pueblos y aplicamos un cuestionario que es como este libro que yo tengo aquí. Atlas lingüístico, ¿no? Este es el de Castilla-La Mancha, pero es igual, Sí, el atlas de sería Castilla-La Mancha. Entonces aquí, por ejemplo, pues aparece guiñar, guiño, párpado, pestaña. Entonces, claro, no le decimos a una persona, ¿cómo dice usted pestaña? Porque nos va a decir pestaña. No, le decimos, ¿cómo llama usted a estos pelitos y tal? Y entonces anotamos fonéticamente, con transcripción fonética, cómo dice eso y cómo lo pronuncia, y lo ponemos en el cuestionario. Aquí rellenamos el cuestionario. Y luego se hace un mapa y en cada pueblo se va poniendo para cada palabra cómo se dice allí. Entonces, por ejemplo, pestaña, pues tenemos un mapa de toda Salamanca, cómo se dice pestaña en cada uno de los lugares. Esa palabra no varía mucho, pero hay otras que sí. Bueno, entonces, en relación con eso hay montones de anécdotas. Por ejemplo, y hablar de esto es un homenaje a mi maestro Antonio Llorente y también a mi querido compañero Gómez Asencio, porque hicimos muchas veces encuestas y sobre todo ellos dos las hicieron muchas veces juntos en Salamanca. Y entonces, lo que hacíamos normalmente era encargarle al alcalde del pueblo o a una persona conocida del pueblo que nos buscara una persona que no hubiera salido del pueblo, poco viajada, que no supiera leer y escribir preferentemente y que fuera mayor, que fuera muy mayor, cuanto mayor mejor, pero que no estuviera sorda, porque si no era imposible hacerle tal. Entonces, a veces llegábamos al pueblo y nos presentaban al informante y decía don Antonio, no nos vale. Hablaba con él un poco y decía, no nos vale. ¿Por qué? ¿Por qué? Pero si es muy espabilado, si es mayor, no ha salido del pueblo. Y decía don Antonio, porque le faltan 2 dientes. Ya, pero bueno, es que eso pero es normal, pero eso importa. Claro, decía, claro, porque hay consonantes como la F, que se pronuncian con los dientes. La F se pronuncia poniendo los dientes de arriba sobre el labio de abajo, o la S se pronuncia poniendo la lengua, tal. Entonces, si le faltan dientes, vamos a pensar que en ese pueblo la S o la F son una S y una F muy particulares, lo vamos a apuntar allí y resulta que no es cosa del pueblo, es cosa del informante. Es cosa de este señor en concreto, ¿no? Entonces hay anécdotas muy divertidas. Claro. Otra anécdota que contaba siempre, que nos ha ocurrido siempre a todos los trabajadores de campo que hacemos esto, es que cuando le preguntas a una persona palabras locales, por ejemplo, las partes del arado o el carro, pues entiende que le preguntes eso, porque tú eres una persona de ciudad que no sabe cómo se dicen, pero no entienden, empiezan a mosquearse mucho cuando empiezas a preguntarle cómo se llama esto, cómo se llama lo de marcar la hora, cómo se llama la prenda que nos ponemos tal, cómo se llama cerrar un ojo. Este señor es tonto, ¿no? Me está preguntando tonterías. En el mejor de los casos que le estás tomando el pelo. Y también tengo una anécdota, en este caso, con mi compañera Carmen Fernández Juncal, que también ha pasado por este programa y que hizo encuestas en Cantabria, y entonces le preguntó al informante, ¿cómo llaman ustedes a ese animal que se mata en Navidades y luego se hacen chorizos? Y dice, se quedó así el informante y le dice, pero tu hija de verdad tienes estudios. ¿Cómo se va a llamar? Chon. Se llamaba Chon, el cerdo en Cantabria se llama Chon. Entonces, pues ¿cómo se va a llamar? Chon. Pero hija, tú de verdad tienes estudios. Tú de verdad, hija, que tienes estudios. No era para menos, ¿no? Efectivamente. Sí. Los atlas lingüísticos, bueno, el trabajo de campo, y así que es no como se hace de un día para otro, claro. Así es como sabemos hasta dónde se dice añusgarse, hasta dónde se dice boraco, que es otra palabra, hasta dónde se dice platobado. ¿Qué palabra has dicho ahora? Boraco o buraco. ¿Y qué es eso? Agujero. Agujero. Es una palabra que va desde Asturias hasta, que yo sepa, hasta Salamanca por lo menos. Pues así es como se hacen los atlas lingüísticos, que nos permiten lo que hoy está haciendo aquí Julio Borrego, hacernos un dibujo de cómo es el habla salmantina que existe, y lo que estamos diciendo, que claro, luego decimos Salamanca es un mundo, porque están las Arribes,
Está la influencia del portugués, está Claro. por otro lado la influencia del leonés, Sí. por otro lado parece que hablamos parecido a los extremeños, incluso a los andaluces, Sí, sí, sí. ¿no? Sí, Todo sí. eso también se dibuja con estos saldas. Sí, sí. Mira, en Salamanca te voy a decir cuáles son las grandes áreas lingüísticas que podemos distinguir. Para empezar, la zona de la sierra. La zona de la sierra, bueno, no toda la sierra es igual, no es igual Sierra la de parte Francia, oeste hablamos, ¿no? de la sierra que la parte este de la sierra. Pero en general lo que caracteriza a la de la sierra es que, como era de esperar, ya tiene rasgos que llamamos meridionales, o sea, rasgos que coinciden con las hablas extremeñas. Por ejemplo, el más característico es que la S no se pronuncia como la estoy pronunciando yo, sino que se pronuncia lo que se llama una S aspirada. O sea, no dicen los pelos, sino los pelos. Los pelos. Y lo mismo ocurre con otras consonantes finales. Es decir, alteran las consonantes finales. Eso es una característica de las hablas meridionales que se da en la sierra. Y pasa, ¿vale? pasa más, por ejemplo, con la primera S que has dicho que con la segunda, ¿no? Pasa más cuando Tengo los pelos- cuando está delante de los pelos consonante, fatal. pasa más cuando está delante de consonante, los pelos, que cuando está en posición final, Eso es. la S de pelos, la S se mantiene mejor, o cuando está antevocal. Por ejemplo, los hombres. Esa S de los hombres puede aspirarse también, puede decirse los hombres, pero ya es más raro, sí. pero menos. ¿Vale? Ahora me ha salido a mí una S aspirada, ¿ves? Y Me dentro, estoy de la metiendo en el sierra, papel. y dentro de la sierra habría que distinguir la parte oriental de la parte occidental. Por ejemplo, en la parte occidental, sobre todo en la zona de Rebollar, pues hay muchísimos rasgos arcaicos que Sí. proceden del antiguo dialecto leonés. Hemos hablado precisamente Eso, un programa entero del muchos, rebollar. Muchos. En cambio, en la parte oriental, Béjar, de la línea que va desde Alba hasta Béjar al este, o sea, a la derecha del mapa, esa zona fue repoblada cuando quedó vacía porque se expulsó a los musulmanes. Esa zona se repobló con gente de Castilla. Y entonces esa zona tiene rasgos castellanos y se diferencia, mantiene la aspiración de la S y lo que hemos llamado rasgos meridionales, pero adquiere otros castellanos. Por ejemplo, decir el coche le compré en Valladolid. Sí, que hemos hablado a veces del leísmo. O la dije que se callara. La dije, le compré, eso es un rasgo propio de la zona castellana que ha penetrado en Salamanca y llega hasta la línea Alba-Béjar, o sea, toda la zona de Peñaranda, etc. Por tanto, la zona de la sierra también habría que distinguir subzonas dentro de ella. Luego ¿vale? hay algo muy, muy típico de algunas zonas de Salamanca que son los diminutivos en Sí, in y no, ¿no? sí, Un perrín, sí. un perrino. Otro rasgo serrano, vamos a ver, en toda Salamanca, sobre todo en el oeste, el diminutivo, ya sabes que en español hay muchos diminutivos, ito, ico, illo. Bueno, pues en la zona leonesa, en la zona donde se habló leonés, el preferido es in. Entonces, ese es el que predomina en Salamanca, sobre todo al oeste. Pero en la zona de la sierra, coincidiendo con Extremadura una vez más, se dice ino. O sea que, mientras que yo diría un gatín o un perrín, en la zona de la sierra, y posiblemente en Béjar, yo no sé, se decía perrino y un gatín. perrino, sí, eso es una Y cosa muchachino, bastante común. y rapacín y rapacino dirían también seguramente la gente de antes. Bueno, pues no te lo vas a creer, Julio, pero nos quedan 2 minutos. O sea, nos ponemos a hablar, Pues sí, y se nos va el programa pues sí. con tantas Digamos que las zonas cosas. más dialectales de Salamanca, donde se mantienen más rasgos diferenciales del resto, aparte de las sierras, serían el Rebollar y la Ribera. Siempre se ha considerado que esas dos enclaves son los más, entre comillas, dialectales dentro de Salamanca. Bueno, pues tendremos tiempo, espero, en alguna otra ocasión de seguir hablando de habla salmantina. Es un tema que me apasiona. Aunque sabes, Julio, hoy estamos en el último programa de esta temporada. Sí. Si sumamos las 2 temporadas que hemos hecho físicamente aquí en la Biblioteca del Bosque de la Torrente Ballester, estamos en el programa número 70. 70 programas hablando de lengua. Redondo. Y si hablamos, incluyendo los programas que hicimos en casa, que eran diarios y que hacíamos en la pandemia, hemos hecho 109 programas Vaya. de la lengua desatada. Vaya.
Algunos de ellos ha estado Julio Borrego y te Ya casi agradezco. no tenemos nada de qué hablar. Fíjate, y todavía nos quedan siempre un montón de cosas por pues descubrir. siempre nos quedamos cortos. Sí. Así que, bueno, yo espero que podamos seguir hablando más adelante de todas estas cuestiones cuando comience la nueva temporada y ya veremos qué es lo que ocurre con la lengua desatada, si nos podemos seguir desatando. Te agradezco, Julio, que hayas estado a ver si hay suerte. En muchos de estos programas hablándonos de todas estas cosas. Bueno, y antes de irnos, cómo no, hoy también tengo que pedirte que me traigas un libro que me recomiendes. A ver si en el verano lo leemos. ¿Qué nos recomiendas? Bueno, a finales del mes de junio va a haber un congreso en Salamanca y yo tengo que coordinar una mesa redonda con algunos académicos de América. Bueno, entonces hoy, como una especie de homenaje a nuestros hermanos de lengua, que son los países de América, no es la primera vez que lo hago, pero hoy voy a hacerlo. El libro va a ser de un americano, de un argentino. Es de un autor que se llama Eduardo Sacheri. Sacheri, sí. Sí. Un libro que se ha convertido en película, pero a mí me gustó más el libro, que es La noche de la usina. La noche de la usina. ¿Es el mismo del Secreto de tus ojos? Sí, el mismo autor del Secreto de tus ojos, que también se hizo película. También se hizo película, y ahí me gustó más probablemente la película. Sí, a mí también. Pero La noche de la usina es un libro muy divertido. ¿Y cómo has dicho que se llama este libro, que no estáis hoy? La noche de la usina. De la usina. Usina es un galicismo que en algunos países de América se usa como fábrica. Ya sabes que el término francés es usine, bueno, pues usina, la noche de la usina. Es un libro muy amargo, pero en clave humorística. Es un libro que se lee muy bien, que uno se lo pasa muy bien leyéndolo, pero tiene un fondo muy amargo, porque es unos ancianos que se ven engañados cuando el corralito, etcétera, etcétera. Bueno, eso en cuanto al libro. Es en cuanto al libro. Bueno, y ahora vamos con la última palabra. Y en cuanto a palabra, temporada. también va a ser una palabra americana vinculada con la americana que dije la vez anterior también. Esta va a ser apapacho, que suele usarse en diminutivo, apapachito. A mí me gusta mucho más en diminutivo, apapachito, que se usa en México y en gran parte de Centroamérica, también en el Caribe, y significa un abrazo ligero y tierno de ánimo. Sí, apapachar. Entonces, cuando alguien está... Sí, creo que alguna vez ha salido esta palabra aquí, apapachar. No sé si está en esta caja o está en la anterior. Pues a mí me gusta mucho. Pero apapacho y apapachito. Apapachito. Apapachito, que es el diminutivo de apapacho. Vale. Me dejas que diga apapachín, ¿no? Por mi zona, digo. Sí, pero ellos como no es una palabra de aquí, ellos no dirían apapachín, dirían apapachito. Bueno, pues voy a hacer una mezcla bonita, ¿no? Eso es. Y es eso. Una persona está desanimada y dice, ven que te doy un apapachito. Entonces le haces un poco de mimo. No es un abrazo apretado, es un mimo ligero y cariñoso. Un abracito, un apapachín. Un apapachín. Bueno, pues te doy un apapachín también, si me dejas, Julio. Vamos a meterlo en la caja y también, por supuesto, a los espectadores que nos han seguido con tantísimo cariño a lo largo de todos estos días, de todas estas entregas de la lengua desatada. Julio, espero que nos veamos en próximas ocasiones. Sí, espero que el programa continúe y que me invites a volver y que tengamos algo que decir, porque yo creo que ya seguro que sí. se nos está acabando la sabiduría. Ya. Seguro que sí, la sabiduría tuya es muy, muy grande. Gracias, Julio, gracias por venir. Sí, gracias. Nos vamos, hoy no les digo lo de nos vemos el próximo viernes. Espero que nos veamos. Gracias por estar ahí. Esto ha sido La Lengua Desatada.